Bueno, ¿y cómo han funcionado todo el sistema de permisos en esta mega cuarentena aquí en la región metropolitana? Se lo preguntamos a esta hora al comandante Juan Velázquez, comisario de la comisaría virtual. ¿Cómo está? Muy buenas noches, comandante. Gracias por acompañarnos. Mónica, muy buenas noches y gracias a ustedes por entregarnos este espacio a Carabineros de Chile para poder llegar a la ciudadanía. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Comandante, la primera pregunta que queremos saber es cómo ha funcionado la comisaría virtual, porque esta es una mega cuarentena y todos sabíamos que iba a ser un gran desafío en términos digitales para el propio sitio. Efectivamente, la comisaría virtual ha enfrentado durante ya a partir del inicio de esta mega cuarentena, muy bien, ha resistido la alta demanda que hemos tenido. Estamos hablando de que aproximadamente el 10% de las personas que se encuentran en condición de cuarentena son las que en promedio diariamente están pidiendo permisos temporales. Por ejemplo, contarte, Mónica, que de los 625.000 trámites que hoy día, que durante las últimas 24 horas se tramitaron a través de la comisaría virtual, 607.000 correspondieron a permisos temporales individuales, ¿ya? Es decir, es una alta demanda, estamos entregando aproximadamente a razón de 350, 400 trámites minutos y la comisaría virtual ha respondido bastante bien. ¿Y cuáles han sido los problemas, comandante? Porque hay 3 permisos que se eliminaron. No sé si eso se va a mantener así porque hay, entiendo, muchas quejas de los papás separados que están teniendo problemas porque uno de los permisos que fueron eliminados es precisamente el traslado de niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, bueno, hay que saber que esta restricción del libre tránsito a las personas es precisamente para tratar de disminuir aquello. Y también, obviamente, el que los niños pasen de un lugar a otro puede generar algunas instancias de posibilidades de correr riesgo de ser contagiados con virus COVID-19. Es decir, yo creemos, Mónica, de que es el momento realmente de quedarse en casa. Escuchaba anteriormente a esta entrevista cómo ha crecido la curva de contagios, la curva de fallecidos. Y bueno, yo creo que es el momento de tomar esto en serio. Alguien decía por ahí, cuando lleguemos a una cierta cantidad de fallecidos. Bueno, yo creo que vamos a comenzar a tomar conciencia cuando algún cercano, ni Dios lo quiera, algún familiar, algún amigo esté en situaciones complicadas, ya algún colega, yo creo que ahí recién se va a comenzar a tomar conciencia. Pese a eso, creo que la gente ha respondido bastante bien, porque cuando hablamos que solo un 10% o un 9% de las personas sometidas a cuarentena solicitan permisos temporales, también no es una cifra tan alarmante. Hay que entender que la cantidad de permisos temporales va en función de varios aspectos. Por ejemplo, la cantidad de gente que se encuentra en esa condición, la cantidad de hogares que existen en esa condición. ¿Por qué no decir también, hay otra variable que determina esta función demanda de permisos, el ingreso per cápita de las zonas sometidas a cuarentena? Claro. Porque resulta que ello determina la frecuencia con que esas personas van a ir, por ejemplo, a centros de abastecimiento, el nivel de digitalización, efectivamente. Entonces, son muchos los factores que inciden. ¿Sigue siendo el permiso más solicitado el ir a supermercados, farmacias, el comercio, el ir a comprar? ¿O hay otro más solicitado? Absolutamente. Por ejemplo, de los 607.000 permisos que te hablaba, que durante las últimas 24 horas que nosotros a través de la comisaría virtual otorgamos, el 78% correspondió precisamente a ese tipo de permiso, compra de insumos básicos, con 478.719 permisos. O sea, por lejos efectivamente es el más demandado. Y el anterior que yo le Mónica, también quiero aprovechar este espacio. Sí, diga. Sí, por favor. También quiero aprovechar este espacio, Mónica, para hacer el siguiente alcance. Y esto para evitar dos cosas. Uno, aglomeraciones de público en nuestras comisarías territoriales e ingresos innecesarios a la comisaría virtual que podrían poner la página un poco más lenta. Para
las personas que desean trabajar, o que trabajan en zonas sometidas a cuarentena, y que por ese motivo necesitan ingresar, salir y o transitar, solo tienen que verificar si acaso sus empresas son consideradas empresas esenciales o básicas. ¿Ya? Si así son consideradas, para concurrir al trabajo solo requieren una credencial pública, una credencial privada, el contrato de trabajo, algún certificado que le entregue, por ejemplo, el empleador más su cédula de identidad. No es necesario obtener ningún tipo de permiso ni en la comisaría virtual ni en nuestras comisarías territoriales. De forma presencial. Ese es un alcance muy importante que la ciudadanía nos efectivamente. Y, no existe trámite. Sí, diga. Sí. Ya, no existe trámite, no existe ningún tipo de permiso, esto reiterarlo por favor, ya en el sentido para concurrir al trabajo en zona de cuarentena. Solo verificar si acaso su empresa está considerada como empresa básica o esencial. Ya. Y en relación al permiso que yo le decía de los papás separados, ¿eso no se va a cambiar por ningún motivo? O sea, no va a haber ninguna, porque de los 3 que se eliminaron, ¿no se va a permitir ese nuevamente? Porque hay una cierta información de que dice que se podría cambiar. Hasta donde usted sabe. A ver, cada vez que la autoridad administrativa, en este caso el gobierno, toma determinaciones estratégicas en este sentido, es decir, determina qué permisos se van a otorgar, qué permisos se van a restringir, otros que se van a ampliar, es en función precisamente del comportamiento, cómo se está desarrollando en estos momentos la pandemia en Chile. O sea, no puedo decir, sería irresponsable de mi parte decir que no se va a otorgar nuevamente ese permiso. Es posible que en algún momento se otorgue nuevamente, pero si acaso así fue determinado por la autoridad administrativa, es precisamente para prevenir situaciones de contagio. Aquí tenemos que saber lo siguiente, Mónica. El Supremo Gobierno instruye respecto a esta materia a través, valga la redundancia, de 2 instructivos, el instructivo salvoconducto y el instructivo para permiso de desplazamientos, y nosotros los carabineros operacionalizamos aquello a través de nuestra comisaría virtual o a través de nuestros cuarteles territoriales según sea el caso. Nos queda clarísimo. Muchas gracias, comandante Juan Velázquez, por conversar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Mónica.